El profeta debe colocarse en una posición en donde quieran escuchar o no quieran escuchar, el profeta tiene que hablar. The prophet is in a position that whether the people don't want to listen, he still needs to bring the message. Y para Malaquías no fue la excepción. And for Malachi, it was not an exception. Ahora bien, en el capítulo 2, versículo 15, encontramos el siguiente versículo. Now in chapter 2, verse 15, we find the following verse. ¿No hizo él uno, He didn't make one, habiendo en él abundancia de espíritu? yet he had residue in the spirit. Y me parece muy interesante las dos palabras que quiero que resaltemos en este momento de esa parte. And there's two words that stand out that we want to bring up. La pregunta es, ¿no hizo él uno? The question is, didn't he make one? Uno. One. Y la siguiente palabra es, siendo él un Dios de abundancia, abundante. And the second word is him being a God of abundance. Me parece muy interesante que la abundancia de Dios, I find very interesting that the abundance of God, la grandeza de the Dios, greatness of God, puede ser manifestada a través de uno. could be manifested through one. Y vamos a desarrollar en esta mañana un poco más ese concepto. We're going to develop this morning some more of that concept. La grandeza de Dios, The greatness of God, las bendiciones de Dios, the blessings of God, los planes de Dios plans of God pueden ser manifestados a través de uno. could be manifested through one. Volvamos de nuevo a leer. Let's go back and read. No hizo él uno, Didn't he make one? habiendo en él abundancia de espíritu. Being in abundance in spirit? Y la siguiente aparece la pregunta, ¿y por qué uno? And why one? ¿Por qué no muchos? And why not many? ¿Por qué uno? Why one? Ahora, míreme un segundo. Now look at me a second. Porque uno en el propósito de Dios es suficiente. Because one in the purpose of God is enough. Uno, cuando Dios quiere hacer algo, uno es suficiente. When God wants to make something, one is enough. Porque buscaba una descendencia para Dios. Because he's looking for descendants of God. Oh, ahora aquí mira lo interesante. Look at what's Dios, interesting. Dios comienza de una unidad, God begins with one unit. manifiesta una pluralidad. He manifests a great abundance. Y de la grandeza, de lo plural, And of the plural, of the greatness of the vuelve a plural, manifestar unidad. we go back to one unit. Volvamos de nuevo a mirar el versículo. Let's look at the verse again. ¿No hizo él uno, Didn't he make one? habiendo en él abundancia de espíritu? Having there been abundance in spirit? ¿Y por qué uno? And why one? Porque buscaba una descendencia para Dios. Because he was looking for descendants of God. El uno That one tiene la capacidad has the capacity de dar descendencia a Dios. to bring the descendants of God. El Señor no necesitaba más. The Lord didn't need any more. Vamos a Génesis entonces y vamos a mirar ese uno. Vamos a Génesis. Let's go to Genesis. Let's look at that one. Génesis capítulo 1. Genesis chapter 1. Y usted se va a encontrar con el versículo 27. You're going to find verse 27. Si ya encontró Génesis 1:27, diga amén. If you found verse 27, say amen. Allí el Señor está dando la promesa con respecto a la creación de Adán. Y dice, y creó Dios al hombre And God created man a su imagen. in his own image. A imagen de Dios lo creó. In the image of God he was created. Creó Dios al uno. God created that one. A imagen de Dios creó a ese uno. In the image of God he created that one. Pero mira lo interesante de la siguiente parte del versículo. Dice, varón y hembra los creó. But he said man and woman he was created. ¿Cómo es posible que en uno How is it possible that in one el Señor estuviese manifestando el varón y la hembra? the Lord was be manifesting in the man and woman? Para este momento, la hembra, la mujer, no había sido manifestada. For that moment the woman hadn't manifested yet. Pero Dios ya en ese hombre había puesto la capacidad, escúcheme bien, de descendencia. But in that one man God had already created the capacity over the descendants. ¿Qué hizo Dios para que esa capacidad de descendencia se manifestara? What did God do so that was manifested? Durmió Adán He
He slapped Adam. le dio un buen anestésico He gave him some good anesthesia. y dice la palabra que de su costado And the word sacó says that from una his side, costilla he took out a rib. y de esa costilla creó a la mujer. And from that rib, he created a woman. Escúcheme bien. Listen to me good. En la creación de Dios, In the creation of God, la mujer ya estaba en el hombre. the woman was already in the man. Solamente faltaba el momento de ser manifestada. The only thing missing was the time where she would be manifested. Dios quería que el hombre, la abundancia de Dios, God wanted that the abundance of God estuviera en ese hombre. would be in that man, Para que en el momento oportuno, so that at the right moment, Eva saliera. Eve would Y come al out. Eva salir podía haber descendencia. And as Eve came out, there would be a descendants. Pero volvamos otra vez al versículo de Malaquías 2:15. Let's go back to the verse in Malachi 2:15. Porque dice, hizo uno, Because he said he made one, habiendo en él abundancia de espíritu. being there abundance in ¿Y por spirit. qué uno? And why one? Porque él quería descendencia. Because he wanted a Es descendant. decir, que después de que se manifiesta la descendencia, Is to say that once the mira lo que ahora descendants hace en manifested, Génesis. Vuelva de nuevo a let's Génesis. go back to Genesis. Ahora el capítulo 2. Now let's go to chapter 2. Espero que estén agarrando este principio espiritual. I'm hoping that you're capturing the spiritual teaching. ¿Cuántos tienen su mente alerta? How many have their minds alert? Dice el versículo 24. Verse 24 says, Después de que Adán despierta, el Señor le presenta a Eva. after the man wakes up, he presents him Eve. Y Adán cuando ve a Eva dice, wow, Señor. And when Adam sees Eve, he says, wow. No había visto nada semejante a esto. He hadn't seen anything similar to ¡Qué this. cuerpo, Señor! What a body. ¡Qué cabello, What Señor! hair. Mira esos ojos, Señor. Look at those eyes, Lord. Y yo que estaba mirando entre las monas quién me convenía y ninguna I parecía was looking bien. among the monkeys, and none of them seemed appealing. Pero esto es lo máximo, Señor. This is the max. Y en ese momento el Señor le entrega a Adán Eva, And at that moment, los the Lord casa, gives Eve los to Adam, une. and he unites them. Fueron en el plan de Dios creados uno. In God's plan was to create one. Después Eva es manifestada de la costilla de Adán. Then Eve is manifested through Adam's rib. Pareciera que fueran dos, It looked like there were two. pero cuando el Señor los bendice, When the Lord blesses them, mira lo que dice el versículo 24. look what verse 24 says. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, There shall a man should leave his mother and father, y se unirá a su mujer. and he shall cleave unto his wife. ¿Y qué pasa con los dos? And what happens to the two? Serán una sola carne. And they shall be one flesh. Vuelven a ser el plan original de Dios. And goes back to God's original plan. Hizo uno He made one para que en ese uno haya so abundancia, that in that one there may be abundance. haya There descendencia. might be a descendants. Pero ese uno no puede operar si no se es uno. But that one cannot operate if it's not one. Por eso el matrimonio es sagrado delante de Dios. That's what marriage is sacred before the Lord. Porque el matrimonio representa la unidad de la pluralidad de Dios. Because the marriage signifies the unity of the plural of God. Dios plural. Me gusta como Dios habla. Dios habla God como Él plural. es. I like the way God speaks. He speaks Él like He dice, is. hagamos al hombre. He says, let's make men. Él no dice, hice al hombre. He doesn't say, I made men. Dice, hagamos al hombre. He says, let's make men. Él no dijo, voy a hacer al hombre. He didn't say, I'm going to make man. Hagamos. He says, let's make. Dios Padre, Lord God, Dios Hijo, God Son, Dios Espíritu Santo. God Holy Spirit. Dios uno, God one, existente en tres personas, existing in three people, pero es uno. but it's one. El matrimonio, Marriage, hombre y mujer, man and woman, dos personas two people, diferentes, different, pero en la bendición de Dios but in the blessing of God, son uno. they're one. ¿Para qué son uno? Why are they one? Para tener descendencia. To have a descendants. Para que la abundancia de Dios So sea the abundance of manifestada a God través de ellos. Should be manifested through them. ¿Sabe qué está pasando en el Japón hoy en día? You know what's happening in Japan today? ¿Qué sabe usted del Japón?
What do you know about Japan? Que comen sushi. That they eat sushi? No, hay un sushi muy bueno, sí. No, there's some good sushi out there. Cuando uno está en ayuno es bueno saber que hay sushi bueno. When you're fasting, it's good to know that there's good sushi. Pero hoy en día en el Japón, escúcheme bien, But today in Japan, los jóvenes the young people entre los 18 a los 35 años Between 18 and no 35. se quieren casar. they don't want to get married. No se quieren casar. They don't want to get married. No se están casando. They're not getting married. Han ahora comenzado una campaña, escúcheme bien, They began en el a campaign. Japón, It's begun in Japan, intentando despertar en los jóvenes la necesidad de casarse. trying to wake up the necessity of getting married. ¿Por qué razón ellos no se quieren casar? Why did they want to get married? Dice una mujer, The woman says, yo he estudiado demasiado, I've studied too much. tengo una buena profesión, I have a great profession. no necesito un hombre, I don't need a man. tengo todo lo que necesito. I have everything I need. Otro muchacho japonés da su testimonio. And another young man in Japan gives his testimony. Él dice, And he says, yo solamente salgo con alguna amiga de vez en cuando. sometimes I just go out with a friend once in a while. Pasamos un buen tiempo. We have a good time. No necesito comprometerme, I don't need to commit myself. porque al fin y al cabo soy libre. Because at the end, I'm free. Gracias al Señor por Leonardo que ha entendido eso, ¿verdad? Thank God for Y Leonardo. who's Jessica understood también that. lo ha entendido. Jessica's understood Es una that. bendición. It's a blessing. El matrimonio es Marriage necesario is a necessity para que se It's necessary. extienda la imagen de Dios. to extend the image of God. Entonces, dos So then, personas, two people, Dios las pone como uno God makes them like para one, que en esa unidad so that in that unity, Dios siga extendiendo su imagen y semejanza. God could still be bringing out His image. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? But what does that have to do with us? Mira lo interesante. Look what's interesting. Dios saca de Adán a Eva de la costilla, del God, costado. God takes Eve from Adam's side, from Adam's rib. Pero es muy interesante que en la cruz del Calvario, But it's interesting that at the cross in Calvary, Jesús allí entregando su vida por nosotros, but God, Jesus, as He was there giving His life for us, muere He dies, y viene un soldado con una lanza. and comes a soldier with a spear. ¿Y dónde esa lanza perfora el cuerpo de Jesús? And where does that spear break Jesus' En body? el costado. On His side. Es muy interesante que el costado del primer Adán fue herido. It's interesting that the side of the first Adam was hurt. Ahora el costado del segundo Adán también es herido. Now the side of the second Adam is also hurt. De la herida del primer Adán salió la mujer. Out of the wound of the first Adam, the woman came out. De la herida del segundo Adán salió la iglesia. From the wound of the second Adam, the church came out. Ahora, Now, miren lo siguiente. look at the following. Pero el segundo Adán y la iglesia no son dos entes para andar por separado. But the second Adam and the church are not two different things. To be broken or Recordemos que separate. el Señor, y esto me gusta muchísimo, We have to remember this about the Lord, and I like this a lot. ¿por qué el Señor nos salvó? Why did the Lord save us? ¿Por qué el Señor murió por nosotros? Why did He die for us? ¿Por qué el Señor se preocupó en mirarnos a pesar de lo que somos? Why did He worry about looking at us even though He knows what we are? Porque Él quería una descendencia. Because He wanted a descendants. La unión entre Jesús y la iglesia da como resultado una descendencia. The union between God and the church brings out a descendants. ¿Sabe qué decía Jesús en Juan capítulo 17? You know what Jesus said in chapter 17? No John pido 17? solamente por estos, I don't ask just for these. los que ya están aquí adentro, The ones that are here. los the que ones se that are gozan inside, con nosotros en las reuniones. The ones that
enjoy themselves in our reunion. sino oro por aquellos que todavía no te han conocido, que van a venir a I pray conocerte. for those that don't know you yet are going to come to you. Porque el Señor tiene en su corazón Because una the Lord pasión has in his heart a por passion una descendencia for a grande. big descendants. Del primer Adán From the first Adam, salió Eva. Eve came out. Pero Adán y Eva no cumplieron el propósito central de Dios para sus vidas. But Adam and Eve did not Imagínense, fulfill, sí, no cumplieron el propósito. they didn't fulfill the purpose. Les ganó una fruta. Fruit won them over. Durante estos días de ayuno, quizás algunos de ustedes tuvieron algunos dolores en su vientre. Maybe some of you had some pains during this week of fasting. Some Y stomach algunos pains. quizás dijeron, ay Señor, ya casi no doy más. And some of you might have said, Lord, I can't anymore. Ya casi no aguanto. Can't hold it anymore. Y estuvieron tentados por una fruta. And you might have been tempted by fruit. Pero quizás algunos pudieron mantenerse firmes y decir, Señor, lo hago hasta el final. Maybe a few of you were able to stay firm to the end. Pero aún así, no importa el tiempo que usted lo hizo, usted es un bendecido porque se humilló delante del Señor. But it doesn't matter how long you made it, but you were a winner. Pero Adán y Eva no cumplieron el propósito porque se dejaron convencer por algo temporal. But Adam and Eve did not fulfill the purpose because they were tempted by something temporary. Por algo temporal arruinaron su futuro. They ruined their future for something temporary. Jesús también tuvo su momento difícil para tomar la decisión. Jesus also has some difficult moments to make Recuerden decisions. ustedes en el Getsemaní,